Seguimos en la tertulia, estamos en martes, es 30 de marzo del año 2020 y esta es Mesa de Análisis Internacional. Seguimos con los dos anfitriones. Desde acá, Montevideo, Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global en Radio Mundo. Desde allá, París, Leo Harari. En este segundo bloque sumamos como invitado a otra voz conocida que ya ha estado en más de una ocasión en este espacio. Me refiero a Gerardo Stavsky, escritor, profesor, periodista uruguayo radicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Gerardo, buen día, bienvenido. Buen día, Emiliano, Leo, Gustavo, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos de nuevo. ¿Dejamos ya planteado el tema? En sus 2 primeros meses de gestión, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha adoptado un tono confrontativo con Rusia y China, las otras 2 grandes potencias mundiales. You think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Recordemos, a mediados de mes, Biden acusó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de ser un asesino, ante una pregunta que le hacía el periodista. Bueno, eso motivó un incidente diplomático con Moscú. Biden mostró una fuerza, una firmeza similar ante el presidente de China, Xi Jinping. Es muy duro, no tiene ni una pizca de democracia, dijo de él en febrero. Si no hacemos nada, los chinos nos aplastarán, añadió unos días después tras una llamada telefónica larga de 2 horas con su homólogo. Y la cosa ha seguido, por ejemplo, en una reunión de alto nivel entre diplomáticos de Washington y Pekín, también hubo duros reproches. Washington acusó al gobierno chino de llevar adelante políticas desestabilizadoras mediante ciberataques contra Estados Unidos y coerción económica contra sus aliados. Además, le reprochó lo que llamó genocidio que estaría en curso contra los musulmanes uigures. Los diplomáticos chinos, por su lado, denunciaron una injerencia de la Casa Blanca en sus asuntos internos y prometieron tomar medidas firmes en respuesta. ¿Qué lectura hacen del estilo y el lenguaje del gobierno Biden en esta relación con Rusia y con China? Gerardo, te pido un primer encare tuyo breve para disparar la conversación. Muy bien. Bueno, creo que hay varios factores detrás de la actitud de Biden con respecto a actitud mucho más agresiva que en la era de Trump. Quizás podemos empezar por el hecho de que viene, al haber sido vicepresidente de Obama, en cuyo segundo mandato se mostró una cierta debilidad en el manejo de las relaciones internacionales, porque se vio al Obama Premio Nobel de la Paz abrazando su rol pacificador, pero también de algún modo preso de ese rol y padeciendo una cierta falta de agresividad en las relaciones con potencias hostiles como Rusia y China. Biden viene a enmendar esto con la experiencia esa y también luego de 4 años donde esa debilidad se profundizó en la era Trump de un modo ya poco entendible con respecto a Rusia, y también le quiere dar entonces, quiere reasegurar a los aliados, quiere realinear, es decir, alinear la política exterior de los Estados Unidos en canales tradicionales, reasegurar a los aliados y también de algún modo prevenir que se continúen aproximando a Rusia y a China ante la abdicación del rol clásico de los Estados Unidos durante la era Trump, particularmente, ¿verdad? También creo que la edad, y podemos desarrollar estos factores con más tiempo, pero la edad lo libera, le da una perspectiva distinta, más allá de su reciente declaración que se postularía un segundo mandato, ni él mismo sabe hasta qué punto eso va o podría suceder, y en cualquier caso no es tan dependiente de un futuro electorado. Entendido. Un electorado reacio a la guerra, ¿verdad? Como otro presidente. Seguimos a partir de este enfoque de Gerardo. Leo, te escuchamos. Sí, está bien. Yo creo que de cualquier manera que se mide la política internacional de Estados Unidos, hay que ver el porcentaje de influencia que tiene en la política nacional. Los norteamericanos hacen su política internacional pensando en las próximas elecciones internas, nacionales. Y aquí creo que es un factor también. No es el factor determinante porque era necesario, indispensable,
darle un nuevo rol, un nuevo norte a la política internacional norteamericana profundamente deteriorada en el periodo anterior. Pero para terminar con lo de lo nacional, la dureza del lenguaje es algo que le permite a Biden abrir un poco de espacio político con los republicanos. Es una manera de sapear una parte de la base republicana que tienden a tener un lenguaje ideológico más duro. Eso lo ayuda a nivel nacional. Es una política que puede juntar gente que no sean todos del Partido Demócrata. Pero lo principal es retomar el liderazgo con un esquema parecido al que llevaba Obama, aunque el lenguaje cambie un poco. Yo no creo que Obama fue blando por más premios Nobel. Los premios Nobel de la Paz, por otro lado, han resultado fiascos gigantescos, ni que hablar. Lo tuvo Kissinger, Arafat, qué sé yo. Bueno, el lenguaje ya lo liquidamos. ¿Tú decís que no fue blanda la gestión de Obama en política exterior? Y Obama, por ejemplo, impuso los drones como una manera de hacer política internacional, supuestamente tirando bombitas quirúrgicas que solo mataban al malo de la película, pero que de paso liquidaban 30, 40 personas que estaban alrededor. Resolvió ir a secuestrar el enemigo público número uno a un país extranjero sin avisarle, recuperar el cadáver y tirarlo al mar, es decir, hacer un desaparecido. Eso en el Río de la Plata sabemos de qué se trata. Son todos crímenes enormes. Yo no puedo reivindicar esa parte de la política de Obama que creo que no fue para nada pacífica. Por otro lado, había tomado algunas iniciativas inteligentes desde el punto de vista de la política internacional, como la Alianza Transpacífica, cuyo objetivo era hacer una barrera en la cuenca del Pacífico al poder de China, que su sucesor lo liquidó de un plumazo, pero que ahora en cierto sentido es parte de los grandes esfuerzos que está haciendo Estados Unidos para retomar ese liderazgo. Yo creo que no le va a ser tan fácil porque no estamos en una guerra fría. En estos momentos los intereses comerciales, las inversiones, están tan interdependientes a nivel global que es muy difícil alinear en bloques. Se podía alinear en bloques cuando la Unión Soviética estaba de un lado y todo el occidente del otro, pero hoy en día tenés China como socio comercial principal en buena parte de los países de América Latina, que por otro lado tienen la tendencia histórica a alinearse con Estados Unidos. Van a vivir contradicciones muy fuertes. Uh-huh. Yo creo que hace unos días estuvo en Uruguay el comandante, el almirante Fuller, el comandante del Comando Sur de las fuerzas norteamericanas, y decía que América Latina y el Caribe era el nuevo frente de competencia con China. Yo no aspiro a que eso se haga realidad. Entonces, para terminar con una primera aproximación, la toma del liderazgo del occidente a la americana es muy difícil que se reproduzca con los mismos estándares que antes. Uh-huh. Hay otro elemento nuevo que no existía antes y es la pérdida de confianza en la consistencia de la política americana, porque todos estaban acostumbrados a que los americanos aseguraban la seguridad, aseguraban financiamiento, resolvían una cantidad de temas que les permitían consolidar sus alianzas. Eso ahora puede ser que se rompa de nuevo en el próximo periodo electoral. Entonces, es difícil rehacer el mismo tipo de alianzas, y para terminar, es aún más difícil porque hay una compenetración también logística en lo que son los aliados tradicionales, en particular Europa, en momentos en que se está, por ejemplo, terminando ya el gasoducto que viene de Rusia hacia Alemania, que viene hacia toda Europa. Es decir,
empiezan a haber intereses que son muy pesados, que no es fácil romper así nomás. Vamos. O sea que ese es el gran desafío que tiene Biden. Vamos a Gustavo ahora y antes escuchemos lo que dice uno de nuestros oyentes, Marcos. Me parece algo extraño que Biden meta la plancha al pecho de Putin como lo hizo, ¿o es normal eso para Estados Unidos? No sé, puedes eventualmente contestar o puedes ir para donde ibas, Gustavo. No, voy a contestarlo con lo que voy a decir. 40 segundos de paciencia. Hace un siglo, formalmente se inició la batalla ideológica más importante de la historia de la disciplina de las relaciones internacionales. El idealismo versus el realismo. El idealismo nació y murió con Wilson, con el presidente Wilson, pero sobrevivió como una oposición minoritaria dentro de la academia. Es decir, el realismo se impuso. El realismo en las relaciones internacionales dicen que el mundo es una gran mesa de billar, se rige por leyes naturales. Por más buena intención que tengan los gobernantes, los países buscan su supervivencia en un entorno de suma cero. Yo gano si vos perdés. Eso es historia, pero también es presente. Porque ese relato, después de la Segunda Guerra Mundial, retomando el idealismo de Wilson que hicieron los Estados Unidos para exportar su sueño americano, que fue real, esa especie de relato de familia Ingalls, se tradujo en poder blando que fue muy fuerte durante 50 años prácticamente, y fue una de las razones de su triunfo frente al sistema alternativo soviético. Ese poder blando, con obvias diferencias, por supuesto, hoy lo pretende hacer China, y lo hace. Biden reconoce la situación. Es un mito que haya un cambio de la política exterior norteamericana. No existe. Biden reconoce la situación. Trump puso sobre la mesa el problema real. El problema real es China. Es infinitamente más importante para el equilibrio mundial y para la política norteamericana de tener el collar de perlas chino en el sudeste asiático o en el mar de China que averiguar si hubo o no hackers en una elección. ¿Qué quiere decir de tener el collar de perlas chino en el sudeste asiático? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso de tener como era el es collar una serie de perlas? Es una serie de islas artificiales que está construyendo China para establecer su dominio geográfico sobre el área. Islas artificiales. Uh-huh. Eso es infinitamente más relevante para el equilibrio mundial. Y lo demuestra ahora Biden, porque es cierto que Obama intentó, con una canciller de cuarta como tuvo, tratar de hacer una oposición. ¿Quién era la canciller de cuarta? Hillary Clinton. Ofrecer una apuesta en contra de China. Pero también es cierto que eso fracasó. También es cierto que el gran argumento que tuvo Trump para oponerse a China es la formación del Quad, una alianza militar con Japón, con India y Australia. Sí, me estaba faltando uno porque me fui al norte mentalmente. Australia, Japón e India, que incluso llegó en noviembre a tener maniobras militares en conjuntos. Y hoy parece ser, nos desayunamos con el New York Times de ayer, la gran apuesta de Biden, que parece querer descubrir el agua tibia. Entonces, el tema es, hay en la política norteamericana una continuidad. No van a cambiar las cosas. Biden no va a hacer algo diferente. La gran apuesta de Biden es que es el gran problema mental que tienen los demócratas, porque así como dijo Leo que la apuesta de Bolsonaro era hacer una elección contra Lula, bueno, la apuesta de Biden fue hacer una elección contra Trump. El gran ancla mental que tienen los demócratas es que siguen pendientes de lo que piensa y hace Trump. Tienen que deshacerse del tema de Trump y verlo como un enemigo porque Trump puso sobre la mesa problemas que son reales. Entonces, lo que debe hacer Biden no es hacer algo totalmente diferente a Trump, sino hacer las cosas mejor. Simplemente eso. Le está pasando con la frontera al sur con México. Quiso hacer algo diferente y se le vino una tormenta encima, que no sabe cómo pararla. Es decir, dejemos de innovar cosas. El gran enemigo es China. ¿Cuál es el papel de Rusia? Me vino notable que haya hablado Leo sobre el gasoducto. El gran papel de Rusia para Estados Unidos es ponerlo como la gran amenaza para seguir teniendo bajo su paraguas a la Unión Europea. Claro, ahora se va a enfrentar con dos problemas Biden, que se va a sentar cuando viaje a Berlín frente a Angela Merkel, y Angela Merkel va a ser la que va a defender el gasoducto ruso. O el problema que tuvo la semana pasada en Anchorage, en Alaska, cuando su canciller quiere hablar con los chinos, les quiere hablar de los derechos humanos, y la respuesta que recibe es una simple frase en un tono coloquial del encargado de negocios chino. Estados Unidos no representa al mundo, mirándolo a los ojos. Frente a eso se enfrenta Estados Unidos ahora.
Entonces, el problema son las recetas. Fuerte esa frase, ¿no? Estados Unidos no representa al mundo. Lo pueden ver en YouTube, está traducida además y además está con subtítulos en muchas variaciones. Bueno, creo que a partir de estas 3 intervenciones ahora podemos buscar un intercambio más picado. Va Gerardo, pero cuando tenga alguien que intervenir, levanta la mano y ya le doy, ¿eh? Gerardo. Sí, es interesante. Quería aclarar un poco lo que dije con respecto a la política de Obama, porque es cierto que en el primer gobierno de Obama la política exterior fue mucho más agresiva. A ese primer gobierno también responde, o en ese se incluye la acción contra Bin Laden. En el segundo gobierno yo creo que, y no por un tema de ingenuidad, la ingenuidad no existe realmente en estos casos, ¿verdad? Porque son obviamente mandatarios no solamente por su propia experiencia o aún cuando hay una falta de experiencia, están rodeados de asesores, hay toda una inteligencia alrededor de ellos que les impide ser ingenuos. Gustavo aprueba, dice que está de acuerdo con esa lectura. ¿Sí? Hay una política de conjunto. Entonces, y perdón, Gerardo, perdón por una interrupción, son 10 segundos y prometo no hablar más. Habíamos hablado en el bloque anterior sobre Brasil, y uno de los elementos que traía Camilo a la ecuación de poder es el grupo empresarial brasileño. Hay que entender que en estas potencias regionales o mundiales, los grupos empresariales, los grupos de poder, los grupos económicos, son en muchos casos, viendo su historia, la razón de ser de su dominio. Entonces, es totalmente válido para muchos gobernantes que haya una especie de sociedad gobernante en la que se apoyen, con empresarios, con académicos, con embajadores, con militares también, por sus análisis estratégicos. Entonces, estos países piensan en dominar, y cuando piensan en dominar, no es sentarse a pensar bajo una parra, tomando un mate, que si soy bueno o malo, o cómo puedo ser mejor persona. Piensan en eso, hay que entenderlo. No es ni bueno ni malo, pero es bueno para analizarlo. Disculpa, Gerardo. Adelante, Gerardo. No, de acuerdo, y creo que en ese marco de esa supuesta debilidad en el segundo término se enmarca, por ejemplo, el tema de la línea roja en Siria, ¿verdad? Son precedentes que no ayudaron en ese sentido. Pero más que nada, Estados Unidos no representa al mundo. Esta es la frase que veníamos escuchando. Y yo creo que subyace también la lucha de los modelos, o más bien la de un modelo triunfante en líneas generales, la democracia, contra el cinismo, se quiere, de los antimodelos ruso y chino, ¿verdad? En materia ideológica son dos cargueros vacíos a la deriva. Rusia y China tienen muy poco que ver con el comunismo. Otra discusión será hasta qué punto tuvieron que ver en su momento, pero se proclaman, ninguno de ellos reclama ese carácter comunista, o quizás un cierto simbolismo de esa era subyace bajo las acciones de Putin, pero no es explícito. Y en el caso de China, bueno, es distinto porque es el partido el que tiene ese rol, continúa con un rol dominante, pero el miedo, yo creo que uno de los miedos más importantes de estos modelos, tanto el ruso como el chino, es que ese vacío sea llenado por contenidos democráticos. Ya no hay una lucha contra la democracia occidental a partir de un modelo con una ideología, sino más bien esa falta, ese vacío, no solo opera en cuanto al miedo con respecto a Occidente y el suceso que la democracia que los sucesos democráticos, digamos, o de las democracias occidentales, en materia de estilo de vida, en materia de la unión hacia adentro, ¿verdad? Que tan cuestionada ha sido en estos, o se ha visto tan cuestionada en estos años de Trump, ¿verdad? Con las divisiones internas. Digo, esos éxitos son el veneno de la supervivencia del modelo chino y ruso, ¿verdad? Rusia, por ejemplo, en el caso de Ucrania, de los países satélites, China también en su área de influencia, pero también en cuanto a su expansionismo comercial, ¿verdad? Y sin duda la supervivencia de esos modelos cínicos chinos y rusos depende de que Occidente y la democracia no sean parangones de éxitos económicos y también sociales y de una cierta aglutinación, o por lo menos un consenso interno. Y no menos que eso, también es importante los miedos internos, ¿verdad? Tanto China como Rusia creen tener un problema
particularmente musulmán. Leía quizás un poco como entretenimiento, pero tiene un cierto fondo, una cierta proyección real, el hecho de que las minorías musulmanas de los estados del centro asiático asustan mucho a Putin y a una clase política rusa que ve que el pasillo del comunismo no ha dejado y el hecho de que también el comunismo desestimuló el carácter religioso de la población rusa. Se prevé que la religión musulmana puede llegar a sobrepasar a la propia religión ortodoxa, cristiana ortodoxa rusa, ¿verdad? En un futuro, ¿verdad? China lo ve también, otra vez, luego de haber promovido el secularismo de un modo tan agresivo, también lo ve en cuanto a sus minorías, el caso de los uiguríes, y le dice a Estados Unidos: la democracia de ustedes, porque también está el hecho de que la democracia triunfó, un poco por la lógica weberiana de que cuando uno viola la ley está reconociendo implícitamente su imperio. Lo mismo sucede con la democracia, ¿verdad? Los chinos, los rusos, de algún modo, de modo muy tergiversados y velados, dicen que ellos tienen su forma o que tienen su forma de democracia, ¿verdad? O reconocen diversas formas de democracia, que en realidad es estar abriendo la puerta hacia las aberraciones antidemocráticas, ¿verdad? Pero en todo caso, esta lucha de modelos creo que subyace, y bajo esta lucha de modelos subyacen los intereses comerciales despiadados. Estoy de acuerdo con Leo, ¿verdad? Que son y el miedo hacia esos intereses comerciales, a la expansión china, particularmente, que es un país mucho más, obviamente, temible en materia económica que la economía rusa, deprimida y similar a la mexicana en todo caso, ¿verdad? A nivel concierto mundial. A propósito del collar de perlas, ¿cómo era el nombre completo, Gustavo? Collar de perlas. Sí. No, está bien. A propósito de ese Es collar, en el mar de China. El collar de perlas que lleva adelante China, dice uno de los mensajes de la audiencia: inteligente China, islas artificiales en lugar de conquistar territorios. Pero Leo, hace tiempo que lo está haciendo. no, ya de acuerdo, pero le llama la atención la estrategia, digamos, ¿no? ¿Por dónde va? Claro, incluso planea poner una base naval en una de ellas, es decir, va tomando todo ese territorio, o sea, pero eso ya venía, hay una continuidad acá, que es lo que la gente tiene que entender, desde Obama venía eso. ¿Leo? Es decir, Hillary Clinton intentó hacer un conciliábulo entre países asiáticos para tratar de manejar ese freno, pero fue una diplomacia bastante inepta la de Obama. Ajá. No estoy adjudicando malas intenciones, realmente no hubo un buen resultado para nada. Y eso obligó, me parece a mí, a Trump a acelerar el pulso, más allá de cómo sea Trump, no importa, Bueno. pero aceleró un poco el pulso. Y bueno, y ahora Biden va a tener que acelerarlo más. Bueno, escucharon eso, ¿no? Ustedes demoraban en dejarle espacio a Leo, salió el perro a reclamar por él. Bien, bien. Se despertó porque lo pateé sin querer. Ah, fue contigo, fue una queja en realidad. Bueno, ahora entendí. Sí, sí. Lo pisé. Yo tenía dos notitas. Está bien, dejanos tranquilos, ojo, no incurramos en maltrato animal al aire, por favor. No, el maltratado soy yo con este animal acá. Leo. Sí, tenía dos notas. Una es que hay que dejar claro que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial. Es la primera potencia mundial militar de lejos, porque equivale su presupuesto militar al de los 9 países siguientes, todos juntos. O sea que es indiscutiblemente la primera potencia mundial. Es la primera potencia en innovación, en patentes, en alta tecnología. Y sigue siendo también, aunque eso ha disminuido en los últimos años, quien maneja una buena parte de la gobernanza internacional. Nadie tiene la menor duda que la OTAN sin los americanos no es lo mismo, y así sucesivamente. No, es obvio lo que digo, no necesito decir más que eso. El problema que tiene hoy es que eso se le está empezando a cuestionar, y de ahí viene la necesidad de tomar iniciativas. Tampoco es que los pobres están totalmente desbordados por China, ni mucho menos.
el segundo aspecto es que China ha aprovechado el vacío de la última administración política norteamericana para avanzar mucho más rápido de lo que mismo tenían previsto. Han copado puestos muy importantes de la gobernanza internacional, tienen puestos que antes no ocupaban en Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Por eso los conflictos que han habido. Ahí la línea divisoria está en que China tiene una estrategia, tiene una narrativa, tiene su camino de la seda, tiene propuestas para hacer con el camino de la seda, como el banco capaz de financiar los proyectos, tiene capacidad de hacer una iniciativa coherente a nivel internacional que le permite ocupar espacios económicos y políticos de influencia soft y hard. Y eso todavía Biden no lo ha hecho. No lo ha podido hacer, pero en eso es los que están trabajando, punto. Es decir, esa es la situación tal como la veo yo hoy. El problema es que han caído muchos paradigmas. Entonces, ya lo que decía Gerardo sobre comunismo, no comunismo, hoy tanto China como Rusia tienen como referencia sus épocas imperiales. Ellos se van a excitar con los recuerdos de las grandes épocas en que eran los dueños del mundo. De lo otro es anécdota. Y es sobre eso que se apoya también su capacidad de juntar sus bases políticas, su pacto social. O sea, tú dices que tanto Rusia como China se saltean el siglo XX, digamos, van hacia atrás en busca de inspiración e impulso. El canciller ruso lo dijo, hizo una broma, perdona Leo, el canciller ruso hizo una broma cuando le dijeron, ¿y qué es el comunismo en la historia de Rusia? Y dijo, bueno, nos distrajimos. Bueno, claro, eso podría esperarse, sí, del gobierno de Putin, pero no tanto del gobierno chino, ¿no? Más todavía. China era mucho más potencia que Rusia, mucho antes. Sin duda. Es decir, que China fue casi siempre, era el imperio del medio del mundo. Era donde salía y se ponía el sol. Y fue el imperio británico y el japonés quienes lo han cuestionado, pero si no siempre fueron los más grandes. Entonces, en esas narrativas, Estados Unidos le queda el verso de la democracia. Porque es un país nuevo. El verso. Y lo que tiene el America Dream, sí, es un verso con letras más o menos realistas, como diría Gustavo. Sí, es un relato, pero no es malo, es una herramienta de expansión. Está bien. Estoy haciendo realismo, estoy describiendo. Bien, Leo, bien, viniste a mí. Las leyendas que se pueden hacer. Y hay una cierta fragilidad en el Occidente, porque estamos viviendo un momento de crisis de la democracia también. Ojo. Es un momento difícil. Yo termino ahí porque mi siguiente comentario introduciría ya otro tema, que es el hecho de las crisis de los modelos. Un tema sobre el cual tenemos que discutir un día aparte, está pendiente en la agenda. Gerardo Stawski, escritor y periodista, gracias por acompañarnos otra vez desde Estados Unidos en estas mesas de análisis internacional. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Te mandamos un abrazo y nos reencontramos pronto en otras de estas discusiones. Volvemos enseguida con el final de la tertulia y un par de telegramas. ¿Cuál es la firma invitada desde ayer en el ciclo Arte UI en Perspectiva? Cada semana un autor. El nombre, Marta Esconder. Ustedes están viendo ahora en la emisión en video el cuadro que hemos instalado en el estudio de En Perspectiva y Radio Mundo. El título es Juglares de la Luz. Es un acrílico sobre tela y láminas de plata y oro, 1,20 por 1,20, donde aparece una de las características de esta creadora. Dicen los que han seguido su obra que es reconocida por el dominio amplio que tiene de la figura humana, tanto a través de sus retratos como en la ejecución sobre mármoles, arenisca, alabastro, bronce, etcétera. Sí, si van a nuestra cuenta de Instagram van a encontrar otros ejemplos de sus trabajos. Van a ver que no solamente pinta, no solamente produce este tipo de cuadros como el que en estos días tenemos acá en el estudio. Bueno, pero mañana miércoles, en la conversación, Fernando Medina hablará con ella, 12:30, y podremos conocer un poco más.